Hola, buenas tardes, Hari Om Tat Sat. Namaste. En el vídeo de hoy quiero compartir con todos vosotros la continuación del último vídeo, penúltimo que subí acerca del capítulo del yo separado de Eckhart Tolle, del libro El silencio habla, en el cual nos cuenta acerca del ego, acerca de cómo influye el ego en nosotros y su vivencia y su experiencia con toda la sabiduría que nos transmite este libro maravilloso, que una vez más os invito a que lo tengáis como mesilla de noche para ir a ese libro, a esos capítulos y hacer vuestras propias reflexiones, porque al final cada uno sacamos nuestra propia interpretación. Yo aquí os comparto lo que yo interpreto, lo que yo vivo y lo que experimento y lo que me sale, ¿no? Entonces yo lo tengo en libro físico, pero para la de crear contenido también lo tengo en PDF para que sea más visual, pero me gusta tener los libros en físico porque me gusta subrayarlo y las partes que más me resuenan en ese momento, en el momento de mi vida en el que me encuentro. Y luego, porque ese libro me gusta luego cogerlo al cabo de un año, al cabo de dos, y cuando lo vuelves a coger el libro no estás en el mismo nivel de conciencia de cuando cogiste ese libro. Entonces es maravilloso también cuando terminas un capítulo, te invito a que también hagas tus propias reflexiones y te pongas un poco a escribir tus sensaciones, tus sentimientos que te han hecho ese libro, el que llegue a tus manos. Bueno, aquí hablamos, nos quedamos en la parte que dice que la envidia es un derivado del ego, que se siente disminuido cuando a la otra persona le pasa algo bueno, o cuando alguien tiene más, sabe más o puede hacer más que tú. La identidad del ego depende de la comparación y siempre quiere más. Se agarra a cualquier cosa. Si todo lo demás fracasa, puedes fortalecer tu ficticio siendo del yo, sintiéndote más maltratado por la vida o más enfermo que otras personas. Esto es lo que os comentaba de que es más bonito sentir inspiración, admiración por las personas, que a veces cuando hay sensaciones de que alguna vez en nuestra vida nos ha pasado, de que a lo mejor sientes una cierta o ligera envidia, aunque a veces se tiñe, a veces se dice envidia sana, pero realmente es envidia. Entonces, cambiar la admiración, inspiración, por que esa persona haya conseguido lo que ha conseguido con esfuerzo, y porque a veces vemos el resultado pero no vemos el proceso en el que ha podido en el que ha estado esa persona. Entonces es como esa visión de sentir admiración y alegrarte por, por los logros de las personas, y porque al final esa persona forma parte de ti. Entonces, como esa persona forma parte de ti, es, es bonito ver cómo cada uno de nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos avanzando. Y cuando te alegras de los logros de las otras personas, desde esa parte genuina, desde el amor genuino, esa vibración te la estás regalando también a ti. Entonces, es muy bonito. Y a continuación dice, ¿cuáles son las historias, las ficciones de las que derivas tu sentido del yo? ¿Cuáles son las historias, las ficciones de las que derivas tu sentido del yo? La necesidad de oponerse, de resistirse y de excluir está incorporada a la estructura misma del ego, ya que esto le permite mantener el sentido de separación del que depende su supervivencia. De modo que yo voy contra el otro, nosotros contra ellos.
El ego necesita estar en conflicto con alguien o algo. De esto se alimenta el ego. El ego se alimenta de la separación, se alimenta de la comparación, se alimenta de la envidia, de la queja, del rencor. El ego necesita estar en conflicto con alguien o algo. Eso explica por qué buscas la paz, la alegría y el amor, pero no puedes tolerarlos por mucho tiempo. Dices que quieres felicidad, pero eres adicto a tu felicidad. En último término, la infelicidad no surge de las circunstancias de tu vida, sino del condicionamiento de tu mente. La infelicidad no surge de las circunstancias de tu vida, sino del condicionamiento de nuestra mente. ¿Albergas sentimientos de culpa respecto a algo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado? Lo cierto es que actuaste de acuerdo a tu nivel de conciencia, o más bien de tu inconsciencia, de aquel tiempo. Si hubieras estado más alerta, si hubieras sido más consciente, habrías actuado de otra manera. La culpa es otro intento del ego de crear una identidad, un sentido del yo. Al ego no le importa que el sentido del yo sea positivo o negativo. Lo que hiciste o dejaste de hacer fue una manifestación de inconsciencia, de la inconsciencia humana. El ego, no obstante, lo personaliza y dice, yo hice aquello, y así te creas una imagen mental de ti mismo, de ti misma como una persona mala. El ego es otra de las cosas que se alimenta y le encanta la culpa. Es de culparnos, autofustigarnos por cosas que sucedieron en el pasado, que cuando nos paramos y captamos, casi nos dejamos arrastrar, ¿no? Pero cuando captas que te estás culpando, que te estás sintiendo mal por algo que hiciste, que no deberías de haber hecho, y es ese ruido mental, ese parloteo mental, ¿no? Del por qué hice eso, tal, no, ese es el ego, no eres tú. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tuviste y fue de manera inconsciente, vale, pero no te fustigues. Ahora, como yo siempre digo, hoy es día 1, hoy puedes hacerlo mejor, cada día ve hacia ese camino de mejora continua de ti y deja el pasado, porque el pasado fue, ya no puedes cambiar, ya está hecho. Entonces aquí, en el presente, atención, aquí y ahora. A lo largo de la historia, los seres humanos han cometido incontables actos de agresión, crueldad y violencia hacia sus semejantes y continúan realizándolos. ¿Son todos ellos condenables? ¿Son todos culpables? ¿O dichos actos son expresiones de la inconsciencia, de una etapa evolutiva que ahora estamos dejando atrás? Estas son unas preguntas muy, muy, muy potentes. ¿Son todos aquellos condenables? ¿Son todos culpables? ¿O dichos actos son expresiones de la inconsciencia, de una etapa evolutiva que ahora estamos dejando atrás? Las palabras de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, también son aplicables a ti. Así que te invito a lo que te he comentado en esos momentos en los que sientas que estás volviendo atrás y que esa vocecita está lidiando y está en el trono, bajarlo, ponerlo en donde tiene que estar, que tiene que estar tu servicio, y perdonarte y perdonar. Que el tema del perdón es muy importante, es muy sanador. Cuando perdonas, te perdonas. Yo quiero compartir una experiencia acerca del perdón que viví tras mi ruptura hace ya casi 6 años. En esos primeros meses y durante ese primer año, ¿no?, de duelo que tuve, y ese proceso, ¿no?, de estar tantos años con una pareja, compartiendo, ¿no?, una vida, 6 años juntos casi. Esos primeros meses y casi año de duelo, sobre todo esos primeros, podría decir, esos 4 o 5 meses, aunque yo decidí, a lo mejor también había vivido, ¿no?, una ruptura
parecida a la que yo viví, pero esa decisión que decidí, ¿no? De contacto cero y de que cada uno pues hiciéramos nuestro camino pero tenía que terminar la relación porque no funcionaba y no fue fácil para ninguno de los dos, pero sentí en ese momento y creo que fue la mejor decisión que tomé de contacto cero para que así realmente pudiera seguir avanzando. En esos primeros meses estuve, aunque yo ya no tenía ningún tipo de contacto, pero este contacto cero fue como que, aunque no supiera nada de él, energéticamente yo le sentía conmigo y se me sentía, porque en la relación fue una relación muy bonita, pero también como con todas las relaciones, ¿no? Pero hubo situaciones, momentos en los que, bueno, la relación ya no tenía que seguir, ya no funcionaba. Entonces, pues a veces en las relaciones, ¿no? Permite ciertas cosas que, que luego, pensándolo, cuando ya te asientas y pensándolo más en frises, yo no debería haber permitido estas cosas, este tipo de discusiones, quizás algo fuertes, en el cual, ¿sabes? Porque todo tiene un límite y hay que saber marcar y poner límites, ¿no? Entonces, en ese periodo de duelo yo sentía que aunque ya no sabía nada de él y no tenía contacto con él en ningún tipo, energéticamente le sentía conmigo porque en ese momento yo estaba, cuando finalicé, bueno, terminamos la relación y tal, yo estaba muy desconectada, lo que os he comentado en mis vídeos y en mi inicio de presentación, yo estaba muy desconectada de mí. Para mí se convirtió o sea, yo lo que pasó es que yo me sentí que durante los últimos años de la relación, mi mundo, era como que mi mundo, como que me perdí, me despersonalicé de mí, como que todo mi mundo fue hacia la relación y me perdí yo. Me sentía como despersonalizada, por poner una palabra, como muy desconectada de mí. Y, y todo esto al final, yo, vamos, siempre digo, no he hecho para nada culpa ni nada, ni porque fue culpa de la otra persona, nunca. Siempre al final es la responsabilidad de uno mismo y yo digo, a mí nadie me obligó a, a tolerar ciertas situaciones y al igual que la otra persona al final es nuestra propia responsabilidad, ¿no? El querer estar en determinadas situaciones porque uno al final lo permite. Entonces, cuando en esos meses yo sentía que ya no estaba con él, pero porque ya no tenía ningún tipo de contacto, pero sentía como una ligera, eh, por es una palabra, sentía, no odio para nada, pero como un cierto rencor, como algo que no me permitía estar tranquila dentro de que tenía mis periodos de lloro, de verlo todo oscuro, porque para mí mi mundo era, o sea, mi mundo era prácticamente él, era si habéis vivido una ruptura, es como esa sensación de estar tan unidos, ¿no? con la otra persona, de que de repente ya pues termine y se finalice y que es como un periodo, yo lo viví como un periodo eso dicen también que cuando se termina una relación y es como si la otra persona estuviera muerta, porque es como ya no iba a saber nada de esa persona cuando compartía todos los días de mi vida con esa persona, ¿no? La convivencia, las llamadas, el compartir tu día a día, y entonces fue como un choque, ¿no? Como decir, wow. Y yo, claro, ahí entre que estaba muy desconectada de mí, de que no sabía ni hacia dónde tirar, me iba al trabajo, cuando venía me echaba a llorar. Había días en los que estaba
mi habitación, cerrar que me apetecía, está, me sentía con... Y también yo me noté también a nivel de autoestima, a nivel de confianza en mí, lo tenía todo por los suelos, estaba fatal. Pero bueno, todo esto fue parte de este aprendizaje, ¿no? Y siempre doy las gracias por haber compartido el tiempo con mi ex, porque ambos crecimos con todo esto y, y esto nos ha servido porque la pareja que te pone, al final, la pareja con la que compartes tiempo en tu vida, ya se haya terminado como se haya terminado o haya sido una relación magnífica o una relación en la que no funcionaba, siempre se aprende, porque te conoces más a ti. Y a mí me enseñó la relación, sobre todo al final, de que estaba muy, muy desconectada de mí y, no, y por ahí no, una relación por ahí no puede ser sana. Entonces, a lo que voy con lo del perdón fue que yo sentía esos meses como que aunque no supiera nada de él, me sentía como si estuviera con él energéticamente. Y me ponía a llorar y sentía, y me venían situaciones, momentos, recuerdos como de rabia, como decir, joder, ¿por qué ante ciertas discusiones tuve que permitir esto? ¿Por qué tuve que tal cuando debería haber cortado y tal? Porque a veces cortábamos, volvíamos y sobre todo el último tiempo que estuvimos juntos. Entonces fue como un poco esa sensación. Hasta me acuerdo que un día llegué del trabajo y me sentía muy triste, que ahí fue la primera vez que empecé a meditar, hace 6 años. Me puse en mi cama, me acuerdo que estaba así media, estaba triste, estaba llorando. Me puse una meditación me acuerdo de YouTube, no me acuerdo concretamente qué meditación fue, pero me puse una meditación y, y simplemente estuve conmigo ese momento que estaba tan desconectada y, y me acuerdo que cuando terminé la meditación comencé a llorar tanto y me acuerdo que me miré al espejo y dije, me perdono. Me miré y me dije, te perdono. Me lo dije a mí misma, te perdono. Y me eché a llorar y dije, y por ende, te perdono. Y me eché a llorar y seguí llorando. Y os podéis creer que para mí ese simple gesto fue tan sanador, porque sentí que es como que solté una mochila, como que sentí esa sensación de peso que tenía, esa unión, esa unión o ese lazo energético que yo tenía con él, aunque él estuviera en su casa o haciendo sus cosas, ¿no? Pero yo estaba en mí, esa conexión energética le sentía conmigo. Y dije, me eché a llorar luego y cuando me quedé como un poco dormida o como en somnolencia, y cuando me desperté, dije, wow. Y me miré al espejo y ahí empezó todo mi proceso de ahora me hago responsable de mí. Ahora es cuando inicio mi nueva vida. Ahora es cuando realmente empiezo a conocerme y me comprometo conmigo misma. Es que me lo dije mirando al espejo. Dije, me comprometo contigo misma, Elizabeth, a que hoy inicia nuestro camino de autoindagación. Y hoy empieza el compromiso con nosotras mismas de autoconocernos y trabajar en nosotras, en qué queremos, en qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué permitimos, qué no, y aprender qué aprendizaje me ha llevado esto que he vivido, la relación, que me ha venido a enseñar. Y todo fue así, y os lo digo de corazón que para mí, si podría definir una palabra,
En el momento en el que yo, y no significa que ahí dije, ya lo olvidé y ya superé todo mi proceso de duelo, no, fueron meses, pero ahí fue cuando dije, estoy harta de estar harta, es que me acuerdo que ahí fue ese inicio, a raíz del perdón, de perdonarme. Entonces para mí comprendí que dije, wow, qué gran lección. La vida me puso todo esto para que llegara a este punto, de comprender que perdonándome a mí, porque esas situaciones al final que hubo, lo permití yo. Entonces realmente yo no estaba sintiendo ese rencor para nada hacia mi ex, sino era que tenía rencor de mí misma en ese momento porque había permitido cosas que realmente yo me estaba haciendo daño a mí misma. Y simplemente mi ex me estuvo viniendo como a reflejar en determinadas situaciones, cuando hubieron situaciones, a que yo no me estaba dando mi valor, no me estaba dando mi, eh, el amor, ese amor propio hacia mí misma, a respetarme a mí misma. Entonces, eso quería compartir con el perdón, que nunca echemos balones fuera. Y si pasamos ese proceso, todos lo hemos vivido, ¿no? De ser víctimas, pues de decir no. ¿Qué enseñanza tiene la vida? ¿Qué enseñanza tiene Dios, la inteligencia infinita, con esta situación? ¿Qué me quiere venir a enseñar? Porque tras eso son como bendiciones disfrazadas. Tras eso te trae un aprendizaje de crecimiento, de evolución para tu ser, para evolucionar a un siguiente nivel. Por eso te invito que si te encuentras en un momento de tu vida o que sientes que hay algo que no sientes algo hacia otra persona, ya sea tu ex, o ya sea una amistad, o ya sea tu jefe, o ya sea cualquier persona, detente, cambia el foco, cambia ese lente y mírate tú, y mírate contigo, mírate al espejo y háblate y pregúntate, ¿qué me está despertando esta persona? ¿Por qué estoy juzgando? Porque cuando de alguna manera ponemos los balones fuera y culpamos fuera, o creemos que somos víctimas y que la otra persona es la responsable, esa persona te está viniendo a enseñar algo. Y es un maestro, tanto ella para ti como tú para ella. Entonces, una vez que te perdonas tú, en este caso cuando yo me perdoné, fue como, wow, liberé, o sea, con mi ex, luego tuve mi proceso de autoindagación, de duelo, de mi proceso de autoconocimiento y todo eso, pero ya no tuve, es como que le liberé también a él, aunque él no supiera, porque energéticamente él estaría en su rollo, pero él energéticamente estaba conmigo, que no lo supiera, pero esa energía la liberé y por ende es como dicen, cuando tú sanas, cuando tú te perdonas también toda la energía, toda esa energía. Entonces, porque realmente la que te estás haciendo daño eres tú mismo, a ti mismo. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, eh, por poner, por ejemplo, la infidelidad, ¿no? Ser infiel. Te son infiel, por ejemplo, y guardas un rencor o una cosa así, ¿por qué? Porque me hizo y tal, porque fue un capullo o capulla o tal, no sé qué, tal. Bueno, vale, claro que vas a estar mal y es un proceso de duelo, pero mm, realmente, como dicen, no es eh, al final, esa persona si ha decidido ser infiel, es asunto de esa persona. No es tu asunto es tomar responsabilidad y decir, vale, me voy de la relación, porque quiero a esa persona, pero más me quiero yo, porque si no nos queremos nosotros y nos damos nuestro lugar,
en primer lugar. Vamos a estar por la vida mendigando amor. Y un amor, ya no solo de pareja, con cualquier tipo ya sea de amistad, ya sea de familiar, no lo estamos haciendo desde el amor genuino, desde ese amor puro, sino desde el demandar, desde cuando luego esa persona ya no te dé ese amor o ese cariño que tú anhelas, va a venir el juzgar, el reproche y tal. ¿Pero por qué viene todo eso? Porque estás demandando algo porque tú no te estás dando. Eso lo digo por experiencia, de que luego es como, no, es que yo he dado y yo no estoy recibiendo y yo me merezco tal. No, olvídate. Si lo das, darlo desde el amor genuino, pero porque tú primero te has llenado, te estás autoconociendo y estás en tu camino de desarrollo personal. Porque si no, nuestra felicidad, nuestra paz, como yo siempre digo, tu paz y tu placer te pertenecen. Ya está. Y cuando al final no es ese proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y poco a poco, y yo también sigo mi camino, pero quería compartir esto porque el tema del perdón es muy sanador. Cuando perdonas, te perdonas, perdonas. Cuando perdonas, al final te estás tú sanando, te estás haciendo un proceso de autosanación. Todos tenemos el poder de autosanarnos y de curarnos, todos. Entonces, te comparto esto que viví y por si te ayuda y te resuena y oye, como yo digo, soy un instrumento, un canal y una mensajera en el que vengo a aportar y a contribuir. Entonces, bueno, dice, si con el fin de liberarte te marcas metas egóticas que te potencian o te hacen sentirte importante, aunque las consigas no te sentirás satisfecho. Márcate metas, pero sabiendo que alcanzarlas no tienen la menor importancia. Cuando algo surge de la presencia, significa que este instante no es un medio para un fin. La acción es satisfactoria por sí misma en cada momento. Ya no reduces el ahora a un medio para un fin, que es lo que hace la conciencia del ego. Cuando el ego desaparece, desaparecen los problemas, dijo el maestro budista cuando le pidieron que explicara el significado profundo del budismo. Qué bello. Cuando el yo desaparece, desaparecen los problemas, dijo este maestro budista cuando le pidieron que explicara el significado profundo del budismo. Así que con esta parte la última parte del capítulo del yo separado de Eckhart y compartir esta vivencia y esta experiencia que os he compartido del perdón, de perdonar. Perdonar es sanador, te libera, porque si tú perdonas a la otra persona, realmente te estás sanando tú. Y ya cada uno es consecuente el karma, ya cada uno es consecuente de las acciones que ha tomado, inconsciente o conscientemente. Forma parte del aprendizaje de la otra persona, pero nosotros no somos responsables de cómo debe de actuar la otra persona, cómo debemos cambiar a la otra persona. No, la otra persona también está en su proceso y lo haga mejor o lo haga peor. Es su aprendizaje, es la decisión. Nosotros solo somos responsables de nosotros y tomar la decisión de quedarnos o irnos. Pero si nos quedamos, no nos quejemos. ¿Por qué? Porque forma parte también de nuestro aprendizaje hasta que, como dicen, ¿no? Hasta que te pueden decir la gente, te puede decir tus seres más cercanos, que ya, pero hasta que uno toma conciencia y se da como dice tantas veces contra la pared, o hasta cuando uno lo siente, pues es cuando cuando dice ya, ¿no? Y a veces la vida pues te pone situaciones como para decir ya.
Y muchas veces se repiten situaciones y a lo mejor dices, ¿por qué se me repite? Por ejemplo, en este caso, las mismas relaciones, es como las mismas situaciones pero con diferente cara. ¿Por qué? Porque la vida te está poniendo con diferente cara, pero mismas situaciones para que tú aprendas, para que te empieces en tu camino de desarrollo personal, te des tu amor propio, te empieces a ver a ti, a autoconocerte, a sentarte contigo y a ser honesta contigo misma. Porque eso luego es bonito, porque luego cuando luego inicias otra relación, desde que tú te has limpiado todo, o sea, en tu proceso de caminos vas a entregar a la nueva relación, a la nueva persona con la que quieras compartir lo mejor de ti. No vas a llevar tus mochilas con peso de otras relaciones, de no haber perdonado, de ir desde el rencor y como un mono, ¿no? De una rama salta en otra, porque se vuelve a repetir. Pero bueno, todo forma parte de nuestro aprendizaje de vida. Así que en todo esto me despido. Gracias, gracias, gracias. Hari Om Tat Sat. Namaste. Amén. Ajo.